El primer tema de reflexión es ese, la no violencia. Creo que la invitación es a que sigamos conociendo la no violencia. Yo le decía a mi hermano Guillermo en las conversaciones que tenía con él antes de la marcha y en las que tuve acompañándolo en la marcha, todavía, le decía, todavía no me siento capaz de entender la no violencia. Todavía no me siento capaz de interpretar a cabalidad la no violencia. La no violencia es una forma de vida, es una filosofía de vida muy exigente para entenderla, para asumirla con coherencia. Pero por eso yo siempre quiero compartir con la gente desde mi experiencia, porque creo que la gente a veces le da un poco de temor hablar o abrazar la no violencia por lo exigente que es. Y porque de alguna manera también puede pensar que la no violencia es muchas cosas que a lo mejor uno no sería capaz de asumir coherentemente. Pero no nos exijamos tanto. La no violencia es un camino que tenemos que ir caminando gradualmente. No tenemos que llegar a los niveles de grandeza de hombres como Guillermo, como Gilberto, como el Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, pero podemos caminar hacia la no violencia. Estos niños y estos jóvenes que aquí nos acompañaron ya lo están haciendo. Ellos ya están avanzando en ese camino, que es sin ningún lugar a dudas el camino de la humanidad. Hay una cosa que no podemos dudar, y es quien esté avanzando hacia la no violencia está en el camino correcto. ¿Puede haber algo incorrecto en la no violencia? Es imposible. Por eso quiero seguir invitando a Caicedo, a Urrao, a Antioquia, pero con ese liderazgo que tienen estos dos municipios, porque obviamente el sacrificio de Guillermo y de Gilberto los sembraron intensamente de esa filosofía, la regaron con su sangre, con su sacrificio, con su martirio, con su ejemplo. Y aquí quedó sembrada. Caicedo está cada vez caminando más ese camino. No es el alcalde Miguel, no es el gobernador, no son los secretarios. Son ustedes, cada campesino, cada niño, cada joven de Caicedo, el que puede hacer algo inmenso, algo único, que es un municipio que le marque el camino a Antioquia y a Colombia, y aún al mundo. Hoy estamos viviendo el absurdo de la guerra otra vez en el mundo. No es un problema de ayer, no es un problema de Antioquia,
de Colombia. La violencia sigue siendo el gran reto de la humanidad. Hoy, mañana, aquí, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Por eso, lo que puede hacer Caicedo es más grande aún de lo que muchos de ustedes que lo están haciendo en forma natural, en forma intuitiva, pueden pensar. Este libro abierto en el que ya se está convirtiendo Caicedo, sus calles, sus casas, como escenarios de la no violencia. El Puente del Bao, este parque. Yo lo decía el año pasado, lo vuelvo a reiterar. ¡Qué alegría, Miguel! ¡Qué alegría que pudimos cumplir ese sueño de Guillermo! Ese sueño mío propio, ese sueño suyo, ese sueño del exalcalde Gerardo y de tantos, la carretera pavimentada de la USA a Caicedo. Uno de los sueños más grandes de cualquier municipio y uno de los sueños más grandes de Caicedo. Varias decenas de miles de millones de pesos invertidos y serán una gran transformación para Caicedo. Calidad de vida para sus habitantes, mayor productividad, facilidad para el ingreso de los insumos y la salida de los productos como el café. Pero lo reitero, como lo decía esa vez, esa no es la gran transformación de Caicedo. La transformación de Caicedo está en los habitantes de Caicedo. Un municipio con una carretera pavimentada es muy parecido a otros 100 municipios con una carretera pavimentada. El municipio diferente es el municipio no violento. 10.000 habitantes de Caicedo, enarbolando la bandera de la no violencia, hacen un cambio. No soy yo, no es el gobernador. Son ustedes. Créanlo. Porque si lo creen, lo pueden hacer. El Mahatma Gandhi, uno de los seres humanos más grandes que ha habido en la humanidad, en la civilización, en la historia, decía: mi vida es mi mensaje. La vida de cada uno de ustedes, habitantes de Caicedo, es, sumada con los demás, lo que dará ese mensaje colectivo de no violencia. Que las tiendas de Caicedo, como algunas ya lo son, sean museos de no violencia. Que las casas de Caicedo sean escenarios de no violencia. Que las calles, que las parcelas, pero sobre todo que los corazones, que las familias, que los hogares sean escenarios y emblemas de no violencia. La no violencia no es, como por algunos motivos la gente puede pensarlo, exclusiva o dirigida fundamentalmente a los conflictos armados, a la violencia de la guerra. La no violencia es también antídoto frente a la violencia intrafamiliar,
frente a la violencia de género contra las mujeres, frente a la violencia verbal. No podemos ver la no violencia únicamente en la dimensión del conflicto armado. Por eso, todos podemos ser no violentos. Vamos, habitantes de Caicedo, a seguir impulsando a Caicedo como ese municipio ejemplo y referente. Sean conscientes de la responsabilidad que tienen, porque aquí lo sembraron esos mártires. Es una responsabilidad de Caicedo no dejar que se marchite esa semilla. Y Caicedo lo viene haciendo y tiene que seguir haciéndolo por Caicedo, por Antioquia y por Colombia. La segunda reflexión es sobre lo contrario, la violencia. Tengo que hablar de violencia, porque la violencia nos sigue azotando, porque la violencia nos sigue golpeando. Hace escasos 4 o 5 días, 13 miembros de la fuerza pública fueron afectados por el lanzamiento de 2 granadas contra ellos en el municipio de Yondó. 2 están todavía en atención, cuidados médicos de alta intensidad. Otros afortunadamente han salido avante de esta situación. Hace 15 o 20 días se denunció el reclutamiento de más de 12 menores por parte del ELN en el norte de Antioquia. Ayer, porque todos los días llevo la contabilidad para buscar avanzar en la protección de la vida, fueron asesinadas 5 personas en toda Antioquia. En este año, en el transcurso de los 3 meses y 20 días de este año, han sido asesinadas 454 personas en Antioquia. Hemos disminuido sobre el año anterior, pero la violencia sigue azotándonos. El alcalde de Caicedo nos hablaba de la inseguridad en la vía, de los atracos. Claramente, la violencia no es el camino. La violencia por oposición, como lo decía la no violencia, en la violencia todo es negativo. Nadie puede creer que hay algo positivo en la violencia. Todos podemos creer y estar convencidos que todo es positivo en la no violencia. Entonces, el camino está claro. Lo que pasa es que es exigente, porque requiere coherencia, porque requiere transformación individual, porque requiere que cada uno, cada mañana, cada ser humano se levante para ser mejor, para no dejarse llevar a la mentira, a la violencia, al agravio, al insulto, al odio, que después se escala. Sí a la no violencia, no a la violencia.
Caicedo, ayúdennos a seguir enviando ese mensaje simple, contundente, irrebatible, pero exigente. Estos niños y estos jóvenes no lo podían haber dicho mejor. Tenemos que seguir buscando que ellos sigan ese camino, que ellos puedan seguir pensando lo que aquí nos expresaron y que ellos puedan seguir creciendo bajo esa filosofía. Y quiero finalizar esta reflexión sobre esos dos simples conceptos que son los que aquí nos convocan. Siempre he pensado, como servidor público, lo seguiré pensando, los dos grandes más retos que tiene la humanidad, los dos grandes más retos que tiene Colombia, los dos más grandes retos que tiene Antioquia son la inequidad, que es una tremenda forma de violencia, la desigualdad y la violencia en sí misma. Entonces, al hablar aquí en Caicedo de esos dos simples conceptos, violencia y no violencia, estamos hablando de la ruta que debería seguir Caicedo, Antioquia, Colombia y el mundo. Y por ello quiero arriesgarme a una reflexión final que tiene algunas aristas, pero creo que Guillermo y Gilberto estarían de acuerdo conmigo. Quiero, antes de hacer esta reflexión que pretende además unir los dos temas que he mencionado, dar un mensaje de agradecimiento. Quiero pedir un gran aplauso, un gran mensaje de respaldo y de gratitud a nuestra fuerza pública, el Ejército y la Policía Nacional. Y aquí espero que entiendan entonces esta última parte de la reflexión, repito, con aristas. Aquí nos acompañan, y lo mencioné al principio, algunos miembros precisamente de las FARC y miembros de exactamente el bloque noroccidental, que fue el que secuestró a Guillermo y a Gilberto. Yo no quiero incomodarlos a ellos con mis comentarios o mis expresiones. De hecho, a Pastor Álape he tenido la oportunidad de saludarlo y conocerlo. A Isaías Trujillo no lo conocía, no lo había visto, ahora me lo mostraron. Tengo entendido que estuvo con mi hermana Irene en una ocasión anterior aquí en Caicedo, pero no creo que sea de ninguna manera entendible que yo pase por alto la presencia de ustedes, y no sé si hay otros miembros de las FARC y de los firmantes aquí, pero Isaías Trujillo era el comandante, según tengo entendido, del bloque noroccidental. El bloque que precisamente era en el que estaba el Frente 34, que fue el que secuestró a Guillermo y a Gilberto
y que era comandado por el entonces alias el Paisa, que fue quien tomó la decisión y la orden de asesinarlos junto con los 8 compañeros de Aranguren, siguiendo las órdenes del secretariado. Yo quiero resaltar la presencia de ustedes aquí y en la marcha. Como lo dije en Medellín, lo vuelvo a decir aquí. Yo soy muy cuidadoso de los conceptos de perdón y reconciliación. A mí me parece que la reconciliación está en el corazón y en el sentir de cada uno. La reconciliación para alguno puede ser abrazarse con el victimario. Para otro puede ser simplemente verlo, reconocerlo y no agredirlo. Pero yo siempre he creído, y lo mencionaba y lo vuelvo a mencionar, que tenemos que pedirle a la gente reconciliación, pero en un gran sentido de respeto. Respeto por sus sentimientos y por su forma de aceptar y entender esa reconciliación. Pero creo que la presencia de ustedes aquí, en cierta medida, indica que parte de lo que Guillermo y Gilberto soñaron y parte de por lo que dieron sus vidas se ha avanzado. Aquí están ustedes y aquí están los caminantes. Eso claramente antes era imposible. Hace 21 años no estábamos hablando así. Hace 21 años los miembros de la FARC se estaban llevando a Guillermo y a Gilberto engañados para después secuestrarlos y posteriormente asesinarlos. ¿Eso es así? Yo creo que la verdad también es parte de esa reconciliación. Pero estar aquí, estar ustedes aquí, haber participado en la marcha, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de que se pueden tender esos puentes. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir. Yo, como gobernador de Antioquia, nunca, y más con el ejemplo de Guillermo y de Gilberto, seré sembrador de odio. Hay que sembrar perdón, hay que sembrar reconciliación, hay que sembrar amor, hay que sembrar progreso. Quiero, Pastor Isaías, allá he estado yo en 2 ocasiones en el ETCR de Llano Grande, en Dabeiba, donde entiendo que está Isaías Trujillo. Y como gobernador he invertido y he impulsado que ese ETCR tenga las mejores condiciones. Y les confieso que a mí me parece que no se ha avanzado como debería avanzarse. Me parece que las condiciones en las que están allí muchos de los firmantes y de las personas que están viviendo en el ETCR no son las adecuadas y no son dignas. El Estado tiene que cumplir con esos compromisos. Pero
he querido hacer esta observación para pedirles a ustedes una reflexión, un análisis que ustedes ya han en cierta medida avanzado en eso, pero creo que todavía hay más camino por recorrer. Y es que creo que nos debe unir a ustedes y a nosotros ahora. Nos debe unir evitar las violencias del futuro. Lo que no queremos nosotros es que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Lo que no quieren ustedes es que otros sufran lo que ustedes sufrieron. Y hoy otros están ejerciendo la violencia contra nosotros, contra la gente, contra el pueblo. Excúsenme que lo diga en esta forma franca, ustedes estaban equivocados. El camino no era la violencia. Guillermo no estaba equivocado. Gilberto Echeverri no estaba equivocado. El camino sí es la no violencia. Entonces, yo creo que ustedes tienen una autoridad y ustedes tienen una responsabilidad, y es decirle a esos violentos de hoy: estábamos equivocados, no se sigan equivocando ustedes. Desde la reflexión que a ustedes los llevó a tomar el camino de la paz y a estar presentes hoy en la marcha, hoy Colombia sigue teniendo el reto contra la violencia. El Clan del Golfo, un grupo violento de una tremenda agresividad, de una tremenda capacidad de daño, que desafortunadamente ha ocupado muchos de los espacios que dejaron las FARC. El ELN y las mismas disidencias de las FARC que se salieron del acuerdo de paz, para hablar de los tres grupos más visibles. Hoy esos son los equivocados de la violencia. Y qué dolor que hoy ellos están matando hoy los Guillermos y los Gilbertos. Y ojalá no tengamos que esperar 21 años para que ellos estén sentados aquí reconociendo que también estaban equivocados. Porque cuántos muertos, cuánto dolor, cuántas madres, cuántos padres, cuántos hermanos desaparecidos por la violencia. Ayúdenos, expresando, creo yo, con franqueza, con convicción, ese error que cometieron y ese reconocimiento que ahora hacen. Yo interpreto que la presencia aquí es un mensaje en esa dirección. No quiero, repito, apabullarlos, incomodarlos, molestarlos, pero quiero aprovecharlos para que con esa autoridad ustedes puedan decirle
a los que ojalá oigan allá, que no serán todos, pero que así sea uno o dos, algo estaremos ganando. Entonces, termino, mi querida gente de Caicedo, recapitulando los 3 temas que hoy he querido conversar con ustedes, con cariño, con respeto. Cada campesino de Caicedo es un libro de no violencia. ¿Qué inteligencia me he encontrado yo en cada campesino de Caicedo? ¡Qué claridad! Por eso confío tanto en que unidos colectivamente sigamos construyendo ese mensaje. Yo no puedo construirlo, yo no puedo dictarlo, porque no tengo la capacidad, porque ustedes la tienen. Yo lo único que hago al venir a Caicedo es estimularlos, es animarlos a que sigan escribiendo esa página memorable de la historia, dolorosa pero sublime, dolorosa pero esperanzadora, que Guillermo y Gilberto empezaron a escribir hace 21 años y que ustedes han continuado y deben continuar. Entonces, no violencia. No estamos equivocados. No estaban equivocados Guillermo y Gilberto. Nunca ha estado equivocado Jesucristo, el Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, enarbolando las banderas de la no violencia. Esas son las banderas del futuro. Esas son las banderas de la esperanza, de la vida, del progreso. Sí hay un camino, la no violencia. Sí hay un camino, la no violencia. Vamos con fuerza. Sí hay un camino, la no violencia. Sí hay un camino, la no violencia. Sí hay un camino, la no violencia. Segundo, no a la violencia. Pero no miremos la violencia en los otros. Miremos la violencia en nosotros. No seamos violentos. No seamos violentos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro entorno, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros de trabajo. No nos pongamos a exigir la no violencia en el otro. Exijámosla a nosotros. Y ahí estaremos haciendo el cambio, como nos lo dice el Mahatma Gandhi. Mi vida es mi mensaje. Mi vida es mi legado. Mi vida es el cambio que puedo hacer en la sociedad. No a la violencia. Y el tercer mensaje, sí a la reconciliación. Con respeto por el dolor. Sí a la reconciliación, sí al encuentro. Y trabajemos unidos para rechazar la violencia, venga de donde viniere. Y por ello hacía el comentario introductor de mi gratitud, felicitación y apoyo y respaldo a la fuerza pública. Porque algunos consideran
que el mensaje de no violencia es un mensaje que en cierta medida puede tener un rechazo hacia los organismos de seguridad del Estado, hacia la policía, hacia la fuerza pública. De ninguna manera. La violencia es el uso de la fuerza ilegal. Es el uso de la fuerza sin apego a las leyes y a la normatividad. Tenemos que atacar la violencia en forma coherente, en forma realista. La violencia se debe atacar con un ejercicio de la autoridad limpio, transparente, legal, con una fuerza pública con apego a la Constitución y a las leyes, pero con una fuerza pública con respeto y con integración hacia la ciudadanía y con ese respaldo y esa confianza de los ciudadanos y de las instituciones. Yo le he dicho al gobierno actual, porque tengo mis serias dudas en el proceso de la paz total. La paz total es el verdadero imperio de la ley justa, de la ley equitativa. Entonces, luchemos contra la violencia con una institucionalidad fuerte y legítima, y luchemos contra la violencia con una cultura de la no violencia. Y ahí está el equipo completo: la institucionalidad legítima, la institucionalidad con apego a la Constitución y la ley, garante de derechos de los ciudadanos, y la ciudadanía con una cultura de la no violencia, con un ejercicio de la convivencia y de la reconciliación. Sigamos recorriendo ese camino Caicedo, sigamos recorriendo ese camino Urrao, sigamos recorriendo ese camino Begachí, suroeste, occidente, Urabá, Bajo Cauca, nordeste. Sigamos recorriendo ese camino, amadísima Antioquia. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Caicedo, y que Caicedo siga siendo el municipio no violento de Colombia, enarbolando las banderas del legado de Guillermo Gaviria Correa y de Gilberto Echeverri Mejía. La marcha continúa. La marcha continúa. La marcha continúa. La marcha